Bueno, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a Maizar por la invitación. Este es un panel dedicado al mercado internacional de maíz, a la posición argentina a nivel internacional en materia del comercio de las exportaciones de maíz. Hoy hemos visto las presentaciones de las bolsas en materia de producción, expectativas, perspectivas que pueda haber. Ustedes saben que Argentina es un gran jugador mundial de maíz. Llegamos el año pasado a más de 90 mercados, pero hemos llegado a 111 mercados. Somos mucho más conocidos por el maíz que por cualquier otra cosa y superamos ampliamente el maíz a la cantidad de mercados que tiene la soja y el complejo sojero. Así que hoy armamos un panel dedicado a tratar de entender primero cómo está el mercado internacional. Oscar Scapasasi va de Viterra, él es el líder del negocio de commodities de Viterra. Ustedes saben que Viterra es hoy por hoy la empresa número 1 exportadora argentina en valor, en todos los rubros. Así que Oscar nos va a hacer una presentación sobre cómo está este mercado internacional, qué está pasando. Hoy claramente tenemos un desafío fitosanitario interno de alta preocupación y eso nos impacta también a nosotros porque tenemos suficiente volumen para vender, podemos comercializar lo que nuestros planes de logística que teníamos, bajo qué condiciones lo vamos a hacer, qué va a pasar con los otros competidores. Bueno, vamos a tratar de explorar algunos de estos fundamentals que Oscar los va a compartir. En segundo lugar, vamos a tener una temática de dos puntos específicos con Cecilia. Cecilia es de la Sociedad Gremial de Acopiadores de Rosario, que gentilmente en el día de hoy se ha sumado a esta charla con nosotros porque iba a estar nuestra gerenta María Marta Reviso del Centro Exportadores Cereales, pero bueno, por una cuestión de gripe y fiebre no ha podido estar, así que Cecilia gentilmente nos va a acompañar. Vamos a hablar de algunos temas puntuales. Uno de los temas que vamos a conversar, y que lo voy a introducir, es el tema mercado chino. La apertura del mercado chino para la Argentina ha sido una apertura que llevó 7 años de negociación. Finalmente lo tenemos, estamos muy cerca de concretar posibles embarques. El tema fitosanitario nos ha impactado también en estos programas de exportación, pero tenemos algunas cuestiones puntuales que tienen muchísimo que ver con algunos productos que utilizamos, sobre todo en la parte de la post cosecha, que hoy nos están generando un enorme dolor de cabeza al maíz argentino. Así que Cecilia, en representación también de la Red Federal del BPA, les va a comentar algunas de las recomendaciones básicas e importantes a prestar atención en los próximos meses. Sobre todo, primero, para no tener rechazo en puerto, en Argentina. Primer punto. Segundo, para que nosotros no tengamos rechazos en los países compradores, particularmente países del sudeste asiático. Y luego voy a cerrar con algunos temas vinculados a la sustentabilidad ambiental. Si bien empezamos por la soja, el mercado mundial va hacia el maíz. Entonces es importante aprovechar el espacio de Maizar para conversar estos temas. Así que vamos a pedirle entonces a Oscar que podamos empezar con el mercado internacional. Oscar. Bueno, buenas tardes. Me voy a poner de pie porque no me gusta hablar sentado. Supongo que esto debería ser así. Bueno, lo primero que supuestamente se iba a ver acá era un poco era un poco el flujo mundial en donde Argentina cumple un rol principal. Como decía Gustavo, nosotros desde Argentina competimos con Brasil, Estados Unidos y la producción en el Mar Negro con un impuesto de exportación, con un montón de complicaciones y un montón de adversidades, pero sin embargo llegamos a todos los destinos sin ningún tipo de problema. El único destino que no estamos pudiendo llegar es a Europa y un poco lo que decía Gustavo, ahora China se está abriendo. Y creo que en Europa por ahora no va a haber muchos cambios por los diclorvos y demás. Pero Argentina, produciendo 50 millones de toneladas y 60 millones de toneladas, puede exportar sin ningún tipo de problema 40 millones. Y en ese sentido tenemos un mundo que
necesita el maíz argentino. De acá en adelante yo lo que les voy a decir es un poco qué podemos esperar del mercado internacional. Nosotros en Argentina somos tomadores de precio, no somos formadores de precio. Tomamos el precio básicamente de los mercados del hemisferio norte. Brasil en alguna medida también nos influye, pero básicamente el hemisferio norte y sobre todo en Estados Unidos, con los flujos de dinero de los inversores especulativos, nos hacen tener una dependencia bastante clara y directa con lo que pasa en Chicago, básicamente. ¿Qué traje yo acá para poner un poco la expectativa que tenemos para el segundo semestre o la segunda mitad del año? Bueno, la recuperación que tuvimos en el clima claramente estuvo signada por una vuelta de las lluvias, una situación de mejora en los perfiles hídricos. En el sur de Brasil se complicó un poquito, pero en Argentina, gracias a Dios, está bastante parejo todo. Lamentablemente, los pronósticos que tenemos nos están poniendo en una situación en donde deberíamos estar empezando a preocuparnos por la segunda mitad del año. No solamente acá, sino en el hemisferio norte también. Estamos teniendo, de alguna manera, una siembra un tanto accidentada en Estados Unidos. Si bien esta última semana, con la tecnología que manejan, los gringos pudieron avanzar mucho y se han puesto casi a niveles de siembra históricos o de los últimos 5 años, están un poquito por detrás nomás, pero esta siembra tardía, de alguna manera, nos está abriendo la posibilidad de que tengamos, yo acá pongo queridos mercados climáticos, y pongo la palabra queridos porque nos permiten muchas veces, si tenemos una estrategia concreta, encontrar el precio al cual queremos colocar nuestra producción, ¿no es cierto? Cuando vienen los flujos de dinero, fondos que entran, que salen, que toman posiciones, estos fondos especulativos tienen un efecto directo en los futuros y estos futuros nos permiten en Argentina nosotros meternos en todos los mercados y hacerlo de una manera definitivamente positiva y con un modelo de negocio exitoso. Lo que yo les voy a hablar ahora es de algo que usualmente en estas presentaciones no se habla, que es un enfoque un poco más global de nuestra actividad. Nosotros, todos los que trabajamos en esta querida industria, yo hace 30 años que estoy en este gremio, lo adoro. Yo escuché en el panel anterior que hablaban de pasión. Definitivamente soy un apasionado por este mercado, no solamente el del maíz, sino el de todos los commodities, porque un país como Argentina muestra el potencial que tiene y la resiliencia y la fuerza que tiene para seguir produciendo y seguir exportando y metiéndose a competir con gente que vive en una situación completamente organizada y distinta a la nuestra. Y sin embargo seguimos haciéndolo. Y es básicamente por el sector productivo, ¿no? Yo soy un poco el fenicio que está en el medio comprándole al productor y vendiéndole al destino, que no es fácil, es bastante difícil también, pero la verdad es que el que produce y lo pone a disposición del mercado atraviesa una cantidad de factores. ¿Por qué decimos que los conflictos internacionales nos perjudican o nos afectan? Bueno, hay una tensión geopolítica a nivel global en este momento. Mar Negro, Rusia y Ucrania, Medio Oriente, Israel, Irán, China, está totalmente complicada la relación con Taiwán y muy probablemente tengamos algún desarrollo bélico. Y Estados Unidos participando en todas las anteriores tensiones mencionadas de una forma proactiva y interesada, ¿no? Esto, estando tan lejos y estando comercializando maíz, a priori decimos, ¿por qué me tiene que importar? Y porque te va a afectar el posicionamiento de los fondos especulativos en un producto, en un commodity o en otro commodity. Y la verdad que cuando un contexto es tan conflictivo, y yo no quiero decir que va a venir la Tercera Guerra Mundial, pero creo que ese tipo de eventos no nos podrían resultar ajenos, estamos en una situación realmente complicada, nos va a afectar la comercialización del maíz. Nosotros tenemos en curso un cambio de paradigma tecnológico a la vez, se aceleran los tiempos del cambio.
¿Por qué pongo esto? Yo tengo 54 años, cumplo 54 años este año, si Dios quiere. Y la verdad es que los tiempos de cambio tecnológico se aceleraron tanto que yo, cuando empecé a trabajar en esta industria, que empecé en la parte de documentación, no había computadoras. Nosotros hacíamos los documentos con una máquina de escribir. Esta situación hoy pasa de 6 meses en 6 meses a ser completamente distinto. La tecnología no nos da tiempo a acostumbrarnos. Yo trato de mantener una actualidad tecnológica porque me gusta y porque lo sigo, pero me doy cuenta que ya mi cerebro está seteado de una manera que no es digital y a mí me cuesta realmente mucho tiempo y me cuesta mucho esfuerzo tratar de seguir la tecnología. Entonces creo que a nivel mundial, digamos, la llegada de la inteligencia artificial, que yo estoy hablando de inteligencia artificial en un panel de comercialización de maíz, ¿no? Y digo, no es algo ajeno. Yo creo que todos lo sentimos como ajeno porque estamos acostumbrados a mirar una calculadora y demás, pero la verdad que la llegada de la inteligencia artificial nos pone en peligro de no actualizarnos. Y me reconozco incapaz de actualizarme a los 54 años. Y esto que voy a decir por ahí no es muy políticamente correcto, pero creo que nos obliga a todos a dejar lugar a la nueva generación. La nueva generación, la que nos sigue, nació con una tecnología muy similar a esta y está mucho mejor capacitada. Obviamente nosotros vamos a tener que acompañar y vamos a tener que ayudar, pero creo que el tiempo de dejar a la nueva generación tomar los asientos que tienen el volante ya llegó. No creo que haya que esperar más. La falta de perspectiva es castigada fatalmente. Lo creo profundamente. Las empresas que no se actualicen en este sentido o las organizaciones que no metan a los jóvenes en un lugar de toma de decisiones, definitivamente creo que van a desaparecer. Demandas ambientales globales. Bueno, creo que esto nos es más familiar a todos. El deterioro de las condiciones ambientales se torna evidente. El sistema financiero, como músculo de estas políticas a nivel global, de alguna manera empieza a premiar o a no castigar algunas actividades que toman en cuenta el control del efecto sobre el globo. Pero, otra vez, en países productores como el nuestro y con la vulnerabilidad que tenemos política a nivel mundial como el nuestro, nos van a apretar, nos van a venir a contar cuántos gases se tira una vaca acá y no van a tener en cuenta la chimenea que viene quemando carbón hace 100 años en Inglaterra. Y es así. Y nos tenemos que acomodar a esa situación y vamos a tener que tratar de sacar una oportunidad de esa situación. ¿Lo podemos hacer o no? Yo creo que sí, porque hemos demostrado que hemos podido tomar reglamentaciones y restricciones como una herramienta para poder competir otra vez. Todo esto nos afecta a nosotros constantemente y permanentemente. No es fácil trabajar en un contexto tan volátil como este, pero de alguna manera lo tenemos que hacer. La ventaja que tenemos nosotros es que nacimos en Argentina, vivimos en Argentina y constantemente estamos sometidos a cambios. Y nos podemos acomodar a estos cambios teniendo en cuenta lo que ya atravesamos internamente. Contexto internacional, la atención global claramente a nuestros productos nos afecta, no nos beneficia, nos castiga, nos baja el precio. De hecho, lo que nos pasó con el maíz fue que desde el año pasado hasta hemos tenido un desarrollo bastante negativo. Mientras que otros commodities, como el oro, por ejemplo, y la plata es otro que no pongo acá, pero es tan claro como están mostrando un desarrollo positivo. Entonces, otra vez, ¿qué tiene que ver el oro con el maíz? Bueno, lamentablemente este cambio, estos contextos nos hacen definitivamente una obligación empezar a tomar referencias de mercados que no son estrictamente el nuestro. El productor que está acostumbrado a mirar el maíz y dice, bueno, el maíz sube, el maíz baja,
Lamentablemente o afortunadamente ahora va a tener que mirar otras cosas. Nuestro contexto internacional nos va a traer oportunidades quizá en el oro y en la plata y no en el maíz. Y hoy, pasando a la segunda parte, que es el contexto nacional, vamos a poder tomar acciones que hasta hace 6 meses o un año no podíamos tomar. El cambio de cartera, el cambio de riesgo va a ser algo que vamos a poder desarrollar. ¿Está ahora? ¿Está disponible? Muy probablemente no, falta todavía. Esto no está disponible todavía, pero creo que cada uno, no sé, desde el teléfono celular, con una aplicación como la de Balance, uno puede comprar un ETF de oro. Y eso parece ciencia ficción, pero es real. Uno puede agarrar, vender el producto que quiera, hacerse del dinero y con ese dinero comprar otro producto. ¿Es lo que queremos hacer? Y muy probablemente no, pero creo que no hay una opción, ¿no es cierto? Es una necesidad que vamos a tener que pasar para adaptarnos y para poder sobrevivir a estos cambios que tenemos como un contexto financiero que son relevantes. Nosotros tenemos un contexto nacional, yo pongo acá el tipo de cambio anclado, como hoy te dice el agro bajo presión, y el tipo de cambio usado como ancla para contrarrestar la dinámica inflacionaria del productor está arrojado a tomar estrategias financieras o pasar a costo las pérdidas. ¿Qué sé yo? No sé, la verdad que yo lo pongo así y parece una película de ciencia ficción, pero es la realidad. El tipo de cambio anclado, Sucho en muchas charlas dice que en épocas de inflación cero o de inflación controlada el stock te funde. Hemos visto últimamente, yo los quiero mucho a los banqueros, pero tienen una fama de que te prestan el paraguas cuando hay sol y cuando empieza a llover te lo piden de vuelta, ¿no? Y esto creo que últimamente hemos visto muchos bancos tratando de colocar dinero, dólares, pesos, lo que sea. Está relacionado con esto, ¿no es cierto? Tener un poco el stock en este momento te va a quemar, te va a castigar. De acá a fin de año, si vos te quedás con algo y no lo usás y no lo haces producir, te va a empezar a comer. El tipo de cambio anclado es, dicho de otra manera, los costos en dólares van a empezar a subir. Lo lamento, pero es estrictamente así. Los costos en dólares de toda la actividad de la cadena van a empezar a subir. No hacer nada, ignorarlo, cuesta plata. Así de sencillo. Y creo que eso de a poco se va a ir generalizando. El que se dé cuenta primero y actúe primero, muy probablemente se va a poder enfrentar mejor a la situación. Y para terminar un poco con una reflexión, esta parte que explico es más que nada teniendo en cuenta de que somos todos seres humanos, trabajamos en organizaciones compuestas por seres humanos y de alguna manera nos adaptamos a los estímulos que recibimos. Durante mucho tiempo nosotros estuvimos enfrentados y de alguna manera conviviendo con una situación en donde teníamos un montón de regulaciones para negociar, que teníamos un tipo de cambio especial para negociar, que teníamos una ventana del año para negociar. Y eso nos condiciona. Y nosotros hoy creemos que estamos pensando de otra manera, pero un buen ejercicio para darse cuenta si estamos pensando de otra manera o no, es mirar y ver qué estoy haciendo hoy. La conducta que tengo hoy, ¿es distinta a la que tenía hace 6 meses? ¿Es distinta a la que tenía hace un año? Eso es un buen ejercicio para que cada uno haga. Si la respuesta que encuentran es que no hay diferencia, bueno, es que no estamos dándole mucha importancia al cambio de contexto. Y no darle importancia al cambio de contexto muy probablemente lleve a un incremento en costos y a una pérdida de oportunidad. Yo traje a continuación una explicación un poco vieja, antigua, que es el mito de la caverna. Esto es de Platón, lo escribió hace 2400 años. Y un poco lo que Platón nos decía en ese momento es que, se las cuento cortita, unos prisioneros que nacieron encadenados mirando una pared donde se proyectaban sombras de cosas que pasaban delante de una fogata, era todo lo que vieron durante su vida y se acostumbraron a eso. Ese es el mundo para esos prisioneros. Hasta que uno salió
y con dificultad, acomodándose un poco la vista a la luz y a las nuevas condiciones, pudo ver otra realidad. Esta realidad era mucho más impactante que la sombra que estaban considerando como realidad hasta ese momento. Cuando bajó y volvió y contó lo que había visto, obviamente no le fue muy bien, porque los que estaban mirando la pared no querían ni atravesar el proceso de salir de la caverna, ni creerle que había algo distinto afuera, y prefieren quedarse en donde están, mirando las imágenes que se proyectan. Esto es humano, esto está escrito hace 2400 años, esto es humano, esto somos. Estamos acostumbrados a una realidad, nos quedamos ahí y no la podemos o no la queremos cambiar. Hay un contexto, ese contexto cambió y los que no podamos cambiar nuestra conducta en ese nuevo contexto, muy probablemente nos perdamos oportunidades. El maíz en Argentina tiene un uso mundial que está totalmente aceptado, está creciendo y es súper positivo en el primer semestre del año, porque estamos más bien solos y no competimos contra Brasil ni contra Estados Unidos. En el segundo semestre empezamos a competir con todos. No es para este año, pero muy probablemente es para que lo tengan en cuenta. Cuando haya una oportunidad de comercializar el maíz, nosotros no tenemos que tomar rehenes, tenemos que salir y hacerlo porque ahora tenemos nuevas herramientas, tenemos otro contexto y ese contexto nos va a permitir ser muchísimo más flexibles. Todo esto que yo les cuento demanda mucho sacrificio y mucho desgaste anímico, con lo cual yo les comparto un poco cómo hacemos nosotros diariamente para pasar estas dificultades de una manera divertida, una manera distinta. No padecemos el trabajo, nosotros el trabajo lo hacemos porque somos apasionados. Obviamente el dinero es parte de la ecuación, pero este trabajo se hace por pasión o no se hace. El grupo que está trabajando conmigo en Viterra es un grupo de jóvenes profesionales que le ponen muchísimo más trabajo y muchísimo más pasión que yo, porque son chicos que se quedan en Argentina porque quieren pelear por un país y yo lo menos que puedo hacer es agradecérselos y compartir con ustedes este tipo de eventos que nosotros hacemos a menudo con Álvaro Adem, Fermín Cuyó y Facu Fontán, que son los tres gigantes que me acompañan en la diaria, y hacemos este tipo de encuentros y nos comemos un cordero y la pasamos bien, porque creo que parte de trabajar es pasarla bien. Esto permite que atravesemos todas las dificultades que tenemos diariamente y genere ese vínculo humano que tenemos en desarrollo. Ellos son sub-30, los tres, están recién arrancando en la industria y creo que son el futuro no solamente de Viterra, sino de toda la industria de exportación de maíz en Argentina. Así que bueno, muchas gracias. Eso es todo lo que le quería decir. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar, sobre todo la charla inspiradora. Ahora vamos a hacer una presentación compartida con Cecilia, reemplazando a María Marta, que es la que había preparado esta presentación. Es una presentación más destinada a entender algunas de las cuestiones básicas de los próximos meses que tenemos que prestar muchísima atención cuando comercialicemos el maíz de exportación. Algunos de los conceptos básicos en ese sentido. No es esta, es la otra, la de María Marta, la presentación que vamos a usar. Bueno, ustedes saben, ahí está, ahí apareció. Ustedes saben que hemos logrado, después de 7 años, bueno, una vez más los gráficos evidentemente
tenemos un problema de la mayoría de los gráficos. Pero básicamente, el mercado chino. China hasta hace unos años atrás era un exportador que estaba en el mercado mundial. Hace unos años ha cambiado esa situación y hoy es un gran importador neto. A Argentina le llevó 7 años y medio negociar la apertura del mercado chino. Sobre todo las aperturas son de características fitosanitarias. Es el SENASA el que lidera una discusión sobre los criterios, requisitos y todo. Se firmó oportunamente un protocolo hace varios años que no tuvo sentido práctico porque la cantidad de plagas que pedían no se podía certificar dada su presencia y intensidad en nuestro país. Sin embargo, hemos logrado finalmente esa autorización. Es un mercado que ha crecido muchísimo. Hoy tiene 20 millones de toneladas de importación anual, con una perspectiva de seguir creciendo en la matriz de insumo de alimentación animal que tiene China. Claramente, hoy el maíz está tomando un rol estratégico. Ahora bien, esto que Oscar les decía de la geopolítica lleva a los chinos a reflexionar quiénes son sus proveedores. Y hoy los proveedores básicamente es Brasil, que es una topadora, como lo vemos todos los años, y que ha desplazado a Estados Unidos. Pero Estados Unidos sigue teniendo una participación relevante en ese mercado, que puede ir entre el 30, 35 o 40% de ese total. China ya ha comprado en el primer trimestre casi 8 millones de toneladas, de las cuales 5 millones desde Brasil. Es decir, que la logística de maíz sudamericano ya está lista para ir a China. Por lo tanto, Argentina está en condiciones naturalmente de quedarse con una participación muy importante, porque tenemos un mercado que tiene un jugador, un competidor, que ese mercado no tiene interés que persista como abastecedor natural. Por lo tanto, Argentina tiene condiciones naturales para ir a China, sobre todo por la ventana de exportación que tiene Argentina del maíz de segunda. ¿Qué problema estamos teniendo ahora? No sabemos, en definitiva, con qué volumen nos vamos a encontrar el maíz segunda. ¿Cuántos de ustedes saben cuánto van a terminar cosechando en el maíz de segunda? Bueno, nosotros tampoco lo sabemos. Entonces, ¿qué dificultades podemos tener en ese sentido? Bueno, una primera dificultad es no podemos fallar cuando entremos en China. Porque si hacemos el primer año y nos sale mal, claramente nuestra reputación va a ser castigada, no solamente en precios, sino en credibilidad. Así que lo que les compartimos, y no es para entrar al detalle, por supuesto, es la cantidad de plagas que hay que certificar y trabajar. Esto lo hemos testeado con el SENASA, hicimos un convenio y trabajamos durante casi un año para ir testeando una por una de dichas plagas, para ver la forma de certificarlas. La buena noticia es que estamos en condiciones de hacerlo, que no hay problema a nivel de producción y de comercialización para cumplir y certificar dichas plagas. Tenemos un solo tema que aún no nos permite confirmar los primeros barcos a China, que son los certificados de productos biotecnológicos. Ustedes saben que somos un adoptante muy grande, particularmente en el maíz, de productos de biotecnología, sobre todo con los estaqueados, pero a nivel mundial China pide que cada empresa desarrolladora de biotecnología le emita un certificado de bioseguridad, dando a entender que la propiedad de ese certificado es de la empresa y que la empresa reconoce legalmente que se lo entrega al exportador porque está comercializando un grano derivado de esa tecnología. ¿Bien? Los chinos son muy reguladores en este sentido y por lo tanto les gusta tener todos los papeles en orden. Ahora bien, primero, ¿cómo conseguimos esos certificados de las empresas? Bueno, después de mucho trabajo, muchas empresas son muy abiertas a establecer mecanismos de generación de esos certificados. Pero el problema es cuando uno empieza a comparar la cantidad de certificados que tenemos que hacer y en el caso chino tenemos que juntar 18 papeles por cada embarque de maíz a China. El tema es que esos 18 papeles tienen que coincidir con la cantidad de productos biotecnológicos autorizados por el gobierno chino en China. Porque si alguno de esos no está autorizado, estamos afuera del mercado. ¿Sí? Es lo que se llama la sincronía de las aprobaciones. Por eso que la industria semillera y biotecnológica trabaja tanto en China, no tanto para venderle semilla a los chinos, sino para aprobar productos que en Argentina y Brasil o Estados Unidos luego se comercialicen para exportar a China o cualquier otro mercado. Bueno, estos papelitos todavía no lo hemos terminado de conseguir.
Porque los chinos, por unas razones burocráticas y administrativas, registraron más cantidad de papelitos de los que realmente tenemos en Argentina. En vez de 18, registraron 20 ellos. Entonces estamos en conversaciones a través de la Embajada de la Agregaduría Agrícola para que bajen 2 de esa lista, y por eso es que no estamos teniendo y no estamos concretando operaciones en estos meses, más allá de que somos muy competitivos, porque como ustedes saben, el maíz argentino está en todo el sudeste asiático, menos en China. Con lo cual, si Brasil está cargando esos volúmenes, claramente Argentina tiene un mercado espectacular, particularmente también en el maíz que a partir del mes de julio. Así que este es un tema central que ustedes van a ver mucho en materia de requisitos y de búsqueda de maíz para llegar al mercado chino en los próximos años. No los quiero aburrir. ¿Con quién competimos? Con Brasil y Estados Unidos. ¿Y ustedes creen que competimos solo en precio o en condición de calidad? No, competimos en cantidad de papeles de bioseguridad, de biotecnología. Algo que parece insignificante es hoy un mercado que puede implicar una barrera al comercio o una facilitación al comercio. ¿Qué tienen los americanos? Bueno, los americanos tienen una oficina de exportadores de maíz y de productores de maíz en China. La oficina de productores de maíz en China hace 15 años hace tratos con el gobierno chino y con los importadores chinos. Difunde las bondades del maíz norteamericano y las condiciones que tiene, y por supuesto a veces si puede hace algún comentario que se le escapa sobre las condiciones de inestabilidad del maíz argentino en términos regulatorios, intervenciones, etcétera, siempre dándonos una mano, por supuesto, para tratar de llegar a dicho mercado. Es decir que siempre corremos un poco de atrás, pero claramente este va a ser uno de los grandes desafíos que tenemos en los próximos días. El secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, está viajando a China a fin de mes, junto con el subsecretario de Mercados, Agustín Tejeda, y es uno de los temas que tiene en conversación. Si logramos este pequeño corrección administrativa, puede ser que Oscar empiece a cerrar contratos y que Viterra, Cofco, Bunge, Dreyfus, Cargill y muchos otros, GEAR, por ejemplo, pueda hacer. Y algo bueno para ustedes, una buena noticia si China está abierto. ¿Cuántos de ustedes están pensando en hacer sorgo en vez de hacer maíz? Probablemente muchos. Bueno, los mercados de sorgo son muy pocos. Argentina tiene muy pocos mercados de sorgo para colocar grandes volúmenes. Por distintas razones, presencia de tanino, por ejemplo, no podemos llegar a Japón o tenemos dificultades con Corea. Entonces vamos al mercado chino. Mercado chino que cuando estaban peleados con los australianos era fantástico para la cebada y el sorgo argentino. Ahora que se amigaron, es un mercado que tenemos que pelearlo en precio, que el flete de Australia es más corto, con lo cual claramente corremos de atrás. Pero además porque el consumo que tiene de sorgo los chinos es un consumo no solo de alimentación animal, sino de bebida blanca que ellos hacen con el sorgo argentino. Ahora bien, el costo del flete a China del sorgo es tan caro que saca del mercado al sorgo argentino. Si le metemos el maíz y compartimos fletes, claramente el sorgo vuelve a ser competitivo. Entonces no abandonen el maíz. El que haga sorgo no abandone el maíz, porque el maíz es la mejor forma de colocar el sorgo en el mercado chino. ¿Bien? Luego de haber pasado esos mensajes y que lo puedan tener en cuenta para los próximos meses y sus próximas decisiones, tenemos otro tema, que es un tema sí muy importante del corto plazo, porque tenemos otros mercados que le estamos vendiendo maíz. Pero lamentablemente los otros mercados que le estamos vendiendo maíz han detectado que tenemos algunas dificultades cuando testean el maíz en arribo. Y ahí le voy a pedir a Cecilia que les pueda compartir qué nos está pasando y qué promueve la red de BPA para que, y junto con el SENASA, que también ya lo está haciendo, para que podamos tener la mayor precaución y evitar rechazos en puerto, en Argentina, como en los mercados compradores. Cecilia. Hola, buenas tardes. Bueno, tengo un poco la vara alta por María Marta. Tenemos distintos grados de formación. Ella es economista, yo soy ingeniera agrónoma. Así que, bueno, yo voy a hablar de mis incumbencias en cuanto a eso. Bueno, como dijo Gustavo, más del 60% de las exportaciones van a mercados con límites máximos de residuos muy bajos.
Los límites máximos de residuos se refiere a la máxima cantidad permitida de un producto fitosanitario, de sus metabolitos o de un producto parental, si se permitido legalmente, si se realiza en forma correcta, conforme siempre a las buenas prácticas agropecuarias. Esos límites máximos de residuo, la pregunta fundamental es si existe una armonización internacional. La respuesta es que no existe una armonización internacional. ¿Es lógico que exista esa armonización internacional? No, no es lógico. O sea, es lógico que existe porque tienen distintos usos, ¿sí? Tienen distintos países de destino, distintos usos de la mercadería y demás. Entonces, lo que está realizando SENASA el último mes es una campaña de recomendación de no utilización del maíz, del mercaptotión, que es un órgano fosforado, en maíz. ¿Cómo corro? Ahí está. Ay, disculpen. Ahí está. Bien. En la red de buenas prácticas agropecuarias, lo que estamos realizando es alternativas al uso del mercaptotión mediante un mecanismo de programa de anticipación y prevención de actividades que se realizan en planta, ¿sí? Mediante un control integrado de insectos. Como bien sabemos, en poscosecha la mercadería se comercializa libre de insectos, con lo cual tenemos que apelar a metodologías físicas y químicas de control de la mercadería. Físicas a través de herramientas como descorazonados, de silos, aireación, secado, mezclas de mercadería, y a través de mecanismos químicos, que es mediante el uso de fitosanitarios. Estos fitosanitarios que se utilizan en poscosecha son principalmente organofosforados y piretroides. Quedan muy pocos para utilizar en poscosecha. Siempre remarcamos que es importante desde la red que se realice un empleo de los mismos en forma adecuada, que se focalice en un sistema de procesos más que en un sistema de resultados, que apuntemos a la eficiencia, ¿sí?, de las metodologías de aplicación a través de un mayor número de impactos en los blancos y demás, que es sobre el resultado, sobre el control, lo cual nos va a llevar a un menor uso de fitosanitarios y a menores costos también. Estos fitosanitarios, que son los que quedan para usar, permitidos por SENASA, para poscosecha se pueden usar solos o en mezclas. Las mezclas siempre permiten disminuir las cargas, ¿sí?, de principios activos sobre la mercadería, también permiten mejorar la performance de los productos, de los principios activos que se están utilizando, y reducen la probabilidad de resistencia de las plagas en la mercadería. Con lo cual, lo que debemos hacer es cuidarlos, utilizarlos acorde a la plaga que tenemos presente, a la planta. Cada planta es diferente, cada planta es diferente, las metodologías son diferentes, los equipos son diferentes, y así a lo largo de toda la cadena, desde el transporte hasta el acopio y almacenamiento, estar muy atento a esas cuestiones. Siempre apuntar a, más allá de la prescripción del marbete, a la recomendación y a la incumbencia del profesional interviniente en cada caso, ¿sí?, que hace al uso debido del fitosanitario. Y como mencionaron hoy inicialmente en la apertura del Congreso, a todo lo que tiene que ver con buscar las sinergias a lo largo de la cadena comercial, apuntando al talento colectivo para que de ese modo
difundamos entre nosotros la misma información, la misma comunicación, que nos entendamos técnicas y operativamente, para luego cuando los exportadores envían la mercadería afuera, ese problema no se lleve al resto en forma de prohibiciones. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Ahora vamos a la última presentación para luego ir a una pregunta clave que probablemente muchos de ustedes estén pensando y que se la vamos a dejar a Oscar, es ¿qué va a pasar con la chicharrita y los embarques de maíz de este año? Así que lo vamos a dejar a Oscar para esa parte. Pero antes quiero comentarles algunos temas que son muy importantes para ver, vinculados con la temática de la sustentabilidad. En ese sentido, y no me acuerdo dónde dejé la presentación, acá el PowerPoint, acá está. Volviendo a lo nuestro, ¿ese no sería el nuestro? No, es otro, pero no importa. Si no aparece el PowerPoint no hay problema. Vamos a contar lo siguiente. Como ustedes saben y Oscar les comentó, el mundo ha cambiado bastante en materia de demandas. Siempre hablábamos de seguridad alimentaria, que estábamos nosotros consagrados para alimentar al mundo. Hoy ese mundo está hambriento, pero quiere que vendamos cumpliendo condiciones ambientales y sociales. Ha cambiado el mundo. Europa está liderando este proceso con el famoso Pacto Verde. Más allá de los tractorazos que vemos en Francia, España, etcétera, esto es irreversible. Atrás viene Estados Unidos. China ya avisó que en el 2027 va a pedir cadenas libres de deforestación también. Reino Unido en unos meses va a publicar su norma y hacerlo de manera obligatoria también las cadenas libres de deforestación. Y básicamente hoy, si bien impacta la soja, el maíz pegó en el palo. Porque el maíz estaba adentro, en la última versión del borrador, y una madrugada el Parlamento Europeo decidió, probablemente por presión de Polonia, Austria, Hungría, como países productores de maíz, que no era el momento. Pero el 2026 va a estar adentro. ¿Y qué implica básicamente estar adentro de esto? Implica básicamente que el maíz, en un par de campañas, tenga que tener una trazabilidad de lote, del 100% del lote de maíz. No sabemos si lo vamos a mandar a exportación o no, pero todo lo que sea exportación va a tener que tener una trazabilidad de origen. Vamos a tener que tener el número de RENSPA por lote actualizado. Le van a tener que dar a la COPE o la cooperativa o el exportador la información de su polígono y de la superficie que están teniendo por campaña agrícola. Toda esa información va a ir a una plataforma, que ahora les voy a contar cuál es y cómo funciona. Todo eso es debida diligencia empresarial. El Estado se corre, porque Europa y los países ya no piden más que los estados certifiquen, ahora sino que la responsabilidad está dada en el productor, en la intermediación y en el exportador, que tenemos que asumir el 100% de la responsabilidad y convencer al importador individualmente que nuestro análisis de riesgo y nuestra certificación es creíble y confiable. En eso es lo que se nos viene. El 1 de enero del 2025 es obligatorio para toda la soja argentina, que no solamente mandemos a Europa, sino a cualquier parte del mundo, porque no tenemos posibilidad tampoco de hacer segregaciones físicas, eso es impracticable, así que todos los operadores y productores tienen que entrar a un sistema y va a depender mucho de la categoría de riesgo que tengamos como país. Esa categoría de riesgo que hoy va a empezar en carne y vacuna y en soja, una vez que ingrese el maíz, tiene la misma categoría de riesgo país. Y si nosotros estamos en riesgo alto, el valor del maíz en Argentina va a caer. No solo por Europa, sino porque el resto del mundo va a tomar lo que clasifique Europa para clasificar a los países. Ahora, si Argentina está en bajo y sus competidores están en estándar o en alto, el maíz argentino va a tener una mejor posición de mercado. Para eso es que estamos construyendo una plataforma que básicamente lo que hace es trabajar todos juntos. Es una plataforma de la cadena de valor que básicamente están todas las entidades de productores, todas las entidades técnicas, los acopiadores, que son los más activos que están trabajando en el tema, las cooperativas, que el 100% de las cooperativas ya están adentro, todos los exportadores, las bolsas de cereales, la bolsa de comercio, otros operadores, los bancos. Recientemente Banco Galicia ingresó y otros bancos. La idea es que los bancos también a futuro, ustedes saben que las líneas de crédito van a estar vinculadas con condiciones de sustentabilidad ambiental. No solamente la carpeta va a tener que tener solidez financiera y económica, sino tener solidez ambiental. Por lo tanto, la idea es que el certificado BISEC le acredite esa solidez. El sistema es un sistema muy simple.
Es un sistema que además, y quiero ir rápido para aprovechar los tiempos, es un sistema administrado en este caso por la Bolsa de Comercio Rosario. Las bolsas de cereales participan también activamente. La Bolsa de Buenos Aires también hace todos los informes anuales. Es gratuito para productores, acopios, cooperativas y corredores. Por favor, que si alguien quiere tratar de cobrarles algo, no acepten esto. Es absolutamente gratuito. Es una plataforma de gestión de información y de trazabilidad. Lo único que tienen que hacer de acá a noviembre es darse el alta en la plataforma. ¿Qué estamos haciendo? Más allá de los convenios con el SENASA para actualizar el RESPA de manera gratuita también, hemos avanzado con la FIP y tenemos un convenio que va a salir próximamente por una resolución, por la cual el productor, cuando actualice el CISA, va a tener un botón al lado que diga BISEC. Entonces, voluntariamente va a poder transferir esa información al sistema para verificación de trazabilidad. Esta verificación lo que nos hace es hacer una cadena de custodia con cartas de porte y con geoposicionamiento para llegar al mercado de exportación. Y con esto no los quiero aburrir más con este tema. El maíz es el próximo cultivo a cumplir esta condición en el mundo. Empecemos ahora. Trabajémoslo, posicionémonos de esa manera. A los otros mercados le está costando muchísimo hacerlo y Argentina tiene una enorme capacidad de diferenciación. No sabemos a ciencia cierta si ese mercado va a pagar un premio. Lo que sí sabemos es que si lo hacemos mal, va a castigarnos en precio y en cierre de mercados. Entonces, es un proceso natural que tenemos que hacer, que tenemos que trabajar y que por suerte en Argentina, a diferencia de otros mercados, lo estamos haciendo todos juntos como cadena de valor. Así que gracias por escucharnos y ahora vamos a pasar a la parte final de preguntas para utilizar bien el tiempo. Y vamos, Oscar, con la pregunta vinculada con la chicharrita. Oscar, ¿cómo ves la demanda global, la posición de venta de la Argentina en los próximos meses de maíz y esta enorme preocupación que tenemos? Bueno, al comienzo fue bastante errático el escenario porque nadie sabía bien qué efecto iba a tener y muchos comenzaron a ignorarlo directamente, ¿no? Y aún hoy hay algunos compradores que creen que el efecto de la chicharrita fue algo que se utilizó como para incluir en el mercado un elemento alcista y no tiene un efecto real. A nosotros nos consta que el efecto es así, que es bien grande y es bien feo. Sabemos que de los 55, 58 millones de toneladas que pensábamos estábamos en carrera para producir este año, lamentablemente hemos perdido por lo menos 10, ¿no? O sea, estamos claramente en un efecto muy adverso y creo que lo más por ahí interesante tener en cuenta es que el efecto en el precio de digamos, problema grande que tuvimos todavía no está totalmente materializado, ¿no? Hay mucha gente que cree que cuando metan las máquinas en el campo la producción va a aparecer y por lo tanto se posicionó como para capturar esa, entre comillas, presión de cosecha que claramente no es esperable con este problema. Argentina usualmente tiene una pequeña ventana en la segunda cosecha, en la cosecha de julio, que entra 15 días antes que Brasil. Por efecto de la chicharrita, muy probablemente esto se adelante, porque se vaya a cosechar incluso un poco antes. Eso creo que es otra particularidad que nos va a dar una chance de ver precios un poco más demandados y un poco más firmes, a efectos digamos, de esta primicia en el maíz, si es que se puede cosechar en la segunda mitad de junio. Los embarques de mayo han sido menores a los proyectados porque la actividad fue menor, se pudo originar menos. La demanda, vimos exportaciones desde Brasil, cosa bastante poco frecuente, pero la demanda está postergando compras y creemos que está postergando compras porque parcialmente no cree en el efecto negativo tan violento de la chicharrita.
Muy probablemente sea una oportunidad para comercializar parte del maíz que no se comercializó. Lo que sí es interesante notar es que a partir de la segunda mitad de julio, agosto, Brasil entra con 125, 128 millones de toneladas, ¿no? Así que a tenerlo en cuenta, creemos que hay una chance de capitalizar un premio por esta afección que tuvimos. Todavía no está totalmente pasado a precio y la demanda para el maíz, un poco haciendo un paralelo con lo que pasó en soja, con cosechas grandes, todo el mundo toma posiciones para esperar la presión de cosecha que después nunca se produce, así que creo que esto no es la excepción. Potenciado por el efecto de la chicharrita que claramente achicó drásticamente la segunda mitad del año, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Oscar, muchísimas gracias, Cecilia, y muchas gracias a ustedes.